Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré a tejer a brillo de la película Robot Salvaje. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte para no perderte ninguno de mis tutoriales. Para este proyecto estaré utilizando hilo de algodón. Por acá les dejaré la composición por si quieren comprar el mismo o uno similar. También voy a utilizar un crochet de 2 milímetros. Vamos a comenzar utilizando hilo de color blanco. Vamos a realizar un anillo mágico. Subiremos una cadena para asegurar. Esta cadena no cuenta como punto y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Vamos a continuar realizando aumentos durante toda la vuelta. Tendremos que realizar un total de 8 aumentos y al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. Antes de continuar con la vuelta 3, vamos a tirar de la hebra, vamos a entrar en estas dos barritas y vamos a realizar cambio de color. Yo estoy utilizando un color avellana. Vamos a tirar de la hebra blanca para ajustar. La hebra blanca no la deben cortar ya que la vamos a utilizar. Y ya para comenzar con la vuelta 3 vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Siguiente punto vamos a realizar un punto bajo. Continuamos con un aumento. Nos vamos al siguiente punto y vamos a realizar un punto bajo. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. El último punto lo vamos a cerrar pero tomando la hebra de color blanco. Y vamos a continuar en el siguiente punto realizando un punto bajo. Continuamos con un aumento. Continuamos en el siguiente punto realizando un punto bajo, pero lo vamos a cerrar tomando la hebra de color café. Y así es como nos tiene que quedar hasta el momento. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Continuamos con un punto bajo, luego un aumento, nuevamente un punto bajo, siguiente espacio un aumento, siguiente espacio un punto bajo y en el último espacio un aumento. En esta vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a realizar 3 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto.
llevamos 2 y 3. En el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Continuamos con 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. En el siguiente espacio vamos a realizar un punto bajo, pero lo vamos a cerrar con la hebra de color blanco. Y vamos a realizar 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. En el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Nos vamos al siguiente espacio, vamos a realizar un punto bajo, pero lo vamos a cerrar con la hebra de color café. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a continuar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Y vamos a continuar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 2 veces. Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 30 puntos. Desde la vuelta 5 a la vuelta 8 vamos a repetir la siguiente secuencia. En color café vamos a realizar 12 puntos bajos. El punto número 12 lo vamos a cerrar pero con la hebra de color blanco. Y con el color blanco vamos a realizar 4 puntos bajos. El punto número 4 lo vamos a cerrar con la hebra de color café. Y en color café vamos a realizar 14 puntos bajos. Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 30 puntos. Y esta misma secuencia la vamos a repetir hasta la vuelta 8. Terminada la vuelta 8, así es como nos tiene que quedar. Y para la vuelta 9 vamos a realizar cambio de color. Lo podemos hacer de la siguiente manera, pasando directamente la hebra de color blanco. En lo personal no me gusta esto ya que queda un poco tirante, así que lo que yo voy a hacer es cortar la hebra de color blanco y volverla a añadir. Y desde la vuelta 9 a la vuelta 12 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta debemos realizar un total de 30 puntos bajos. Vamos a cortar las hebras sobrantes, ya que el color café no lo vamos a ocupar más. Y vamos a continuar con el tejido hasta llegar a la vuelta número 12.
Terminada la vuelta 12, así es como nos tiene que quedar. Por acá ya marqué la posición de los ojitos. Los vamos a colocar entre la vuelta 9 y 10, separados por 6 puntos bajos. Ya coloqué los ojitos, yo utilicé unos de 10 milímetros. Y ahora con hilo de color verde y aguja lanera le vamos a hacer el detalle alrededor del ojito. Este paso lo vamos a repetir en ambos ojos. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a continuar el tejido en la vuelta 13 y vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 14, en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y una disminución y la debemos repetir un total de 8 veces. Al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. Así es como nos tiene que quedar hasta el momento. Vamos a continuar en la vuelta 15 y vamos a trabajar con 8 disminuciones. Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 8 puntos. En la vuelta 16 vamos a trabajar solo tomando la hebra delantera y vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y un aumento y la vamos a repetir 4 veces. Recuerden solo tomar la hebra delantera. Al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 12 puntos. En la vuelta 17 vamos a tomar el punto completo y vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 4 veces. Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 18, trabajaremos con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 4 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 20 puntos. En la vuelta 19 vamos a realizar un aumento
y vamos a marcar el primer punto para no perdernos. En el siguiente punto vamos a realizar un segundo aumento. Ahora vamos a continuar realizando 16 puntos bajos. Terminados los 16 puntos, vamos a continuar con 2 aumentos. Terminada esta vuelta, nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 20 vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 6 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 30 puntos. En la vuelta 21 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que tendremos que realizar un total de 30 puntos bajos. En la vuelta 22 vamos a realizar 2 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Tenemos 1 y 2. Y vamos a marcar el primer punto para no perdernos. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto tomando el punto completo y vamos a trabajar con 26 puntos bajos. Estos 26 puntos los vamos a tejer tomando el punto completo. Terminados los 26 puntos, vamos a continuar con 2 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. En la vuelta 23 vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 6 veces. Al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 24 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al terminar nos tendrán que quedar 18 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. En la vuelta 25 vamos a realizar un punto bajo y una disminución y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al terminar nos tendrán que quedar 12 puntos.
Terminada la vuelta 25, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Vamos a cortar una hebra un poco larga para poder cerrar. Y ahora con aguja lanera vamos a pasar por cada punto, pero solo tomando la hebra delantera. Vamos a pasar por los 12 puntos tomando solo la hebra delantera de esta manera. Una vez que pasemos por los 12 puntos, vamos a tirar fuertemente de la hebra para cerrar. Y así es como tiene que quedar y la hebra sobrante la vamos a ocultar en el tejido. Y así es como nos tiene que quedar, ya tenemos el cuerpo base listo. Vamos a realizar la colita y para eso trabajaremos en las 4 hebras que dejamos en la vuelta 21. Vamos a añadir hilo de color blanco y subiremos con una cadena. Y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Tomaremos lazada, en esa misma hebra vamos a hacer un medio punto alto. Tomamos lazada, nos vamos a la siguiente hebra y vamos a realizar un punto alto. Continuamos tomando doble lazada y en esa misma hebra vamos a hacer un punto alto doble. Pasamos por 2 y por 2. Subiremos con una cadena. Vamos a ingresar en estas dos barritas que se forman acá y vamos a deslizar. Tomaremos doble lazada, nos vamos a ir a la siguiente hebra y vamos a realizar un punto alto doble. Pasamos por 2 y por 2. Tomamos lazada nuevamente y en esa misma hebra vamos a hacer un punto alto. Tomamos lazada, nos vamos a ir a la última hebra y vamos a realizar un medio punto alto. En esa misma hebra vamos a hacer un punto bajo. Ingresamos nuevamente a la misma hebra y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y cortaremos el hilo. Y el hilo sobrante lo debemos ocultar en el tejido. Y así es como nos tiene que quedar la colita. Para realizar el piquito vamos a utilizar hilo de color amarillo y subiremos con 4 cadenas. Ahora nos vamos a devolver a la segunda cadena y vamos a realizar un punto bajo. En la siguiente cadena vamos a realizar un segundo punto bajo y en la última cadena vamos a realizar 4 puntos bajos. Estos 4 puntos van en el mismo espacio. Vamos a trabajar del otro lado, nos vamos a saltar al siguiente espacio y vamos a realizar un punto bajo y en la última cadenita vamos a realizar un aumento. Terminada esta vuelta nos quedarán 9 puntos. Nos vamos a ir al primer punto de la vuelta y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para no perdernos. Y ahora vamos a trabajar con puntos sobre puntos hasta llegar al final. Debemos realizar un total de 8 puntos bajos. Al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 10 puntos. En la vuelta número 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que debemos realizar
un total de 10 puntos bajos. Terminada la vuelta, nos vamos a ir al primer punto y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y cortaremos la hebra. La hebra sobrante la vamos a tirar hacia atrás y la ocultaremos en la parte de adentro. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a ingresar justo en la parte de en medio de esta manera y vamos a añadir hilo de color amarillo. Ajustamos el hilo y vamos a subir con 5 cadenas. Nos vamos a devolver a la segunda cadenita y vamos a realizar un total de 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, nos saltamos al siguiente espacio y deslizamos. Subiremos una cadena y cortaremos una hebra larga para poder coser. Una vez terminado, así es como nos tiene que quedar. Lo vamos a colocar de esta manera. Yo estoy utilizando alfileres para poder coser y que no se mueva. Miren, por acá ya lo terminé de coser y así es como debe quedar. Ya para terminar vamos a realizar las alas con hilo de color blanco. Vamos a realizar un anillo mágico, subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, tiraremos de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto. En esta vuelta vamos a trabajar con un total de 6 aumentos y al terminar nos tendrán que quedar 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al terminar nos tendrán que quedar 18 puntos. Terminada la vuelta 3, vamos a doblar el tejido de esta manera y vamos a tomar un punto de ambos lados, tomando ambos puntos y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, tomamos de esta manera y realizamos punto bajo. Tendremos que realizar un total de 9 puntos bajos. Asegúrense de tomar ambos puntos para poder cerrar el tejido. Una vez que terminemos de cerrar, subiremos una cadena y cortaremos una hebra larga para poder coser al cuerpo.
Y así es como nos tiene que quedar. Y vamos a realizar 2 alitas exactamente iguales. Miren, por acá ya posicioné las alitas en ambos costados con alfileres y ahora las voy a coser. Ya terminé de coser las alitas y así es como nos tiene que quedar. Y ya para finalizar vamos a aplicar un poquito de rubor. Y listo, ya terminamos a brillo. Miren lo hermoso que queda. Es ideal para regalar o para vender. También pueden añadirle una argolla y dejarlo como llavero. Espero te haya gustado mucho este tutorial y si es así, dale like y comparte para que pueda llegar a muchas más personitas. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.